lujo para nosotros recibir a Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, además de politólogo, docente universitario. Leandro, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien. ¿Te cuesta la mañana? Sí. Ah. Sí, como cualquier persona bien, bacana. ¿no? Sí, digámoslo. ¿Esto me estás compartiendo? Sí, tómatela. Gracias. Me cuesta Tómatela, mucho. me dijo. No, me cuesta mucho la mañana. Me despierto temprano, como los milicos al pedo, pero temprano, ¿viste? Ajá. No sé por qué leo los diarios, todo, pero la sinapsis empieza después de las 10 de la mañana, así que hago lo que Después de las 10. Sí, sí. Bueno. Después Hasta funciono, ¿viste? Es automático. Pero ponerme a pensar, ¿viste? Cuando te das cuenta que estás tranquilo como para poder asociar ideas, después de las 10 de la mañana. Hasta el día de mañana no firmás nada. No, ni en Antes pedo. Bueno, pero ojo porque está al aire, así que vamos a ver si aprovechamos estas circunstancias. hay, que Firmate sacarlo- hay que sacar un título hoy. Leandro, ¿cuáles te parece que son en este momento las, no sé si llamarle urgencias, pero prioridades o cuáles deberían ser para el Congreso? Tantas. 9 y 10, tampoco estamos tan lejos de las 10. No, a ver, yo creo que lo lógico es que hubiésemos logrado juntar la mayoría para derogar el DNU. Me parece que hay que mandar un mensaje fuerte en relación a la idea que este tipo tiene sobre cómo el Estado tiene que cumplir un papel en la economía, que me parece que es totalmente equivocada. Digamos, porque después del DNU vino la designación de Sturzenegger, que dice acá tenemos el señor DNU que va a hacer cientos de DNU para seguir desregulando todo. Y cuando vos desregulás la economía, lo que haces es darle al mercado la capacidad que regule tu vida. Ojo con eso. Porque fíjate lo que pasó con las prepagas. Si desregulamos las prepagas, entonces le diste a las prepagas la capacidad que definan qué porcentaje de tu sueldo va para pagar las prepagas. Y lo mismo pasa con la nafta. Y cuando te querés dar cuenta, son las empresas que se autogobiernan, los mercados que se autogobiernan, que al no tener límite del Estado, avanzan sobre la libertad individual de las personas, consiguiendo exactamente lo contrario de lo que el gobierno dice que debe defender. Y no te estoy haciendo un discurso soviético, te estoy diciendo lo que dicen los norteamericanos, ¿no? La meca del capitalismo occidental. Los tipos saben que hay que regular los monopolios o prohibirlos, o que tienen que tener una lógica para evitar abusos de posición dominante de las empresas más fuertes. Saben que si no regulan el mercado financiero les pasa lo del 2008. Con Venden de la que del no, Lehman Brothers. para decirlo de manera fuerte, venden de la que no consumen Claro. los norteamericanos. Sí, pero tampoco es que la venden, ojo, porque esto es... Pero sí, el modelo del No, no, liberalismo, del mercado pero abierto esto es no el que venden a los países. Sí, de pero los que esto van. no es liberalismo y mercados abiertos, Nico. Esto es otra cosa. Es otro animal esto. No estamos hablando del libre mercado. Una cosa es una sociedad, una cosa es una sociedad de mercado y otra cosa es el libre mercado. Es una economía con mercado. Yo Claro. sí creo en una economía con mercado y que el mercado tiene que poder competir. Otra cosa es cuando las reglas de juego del mercado van hacia toda la sociedad. ¿Viste? Y la única lógica es la lógica de la rentabilidad. Y hay una ética de la rentabilidad. La máxima rentabilidad posible al menor costo. Entonces se desnaturaliza todo. Chicos, esto es los que están escuchando, esto es re importante, ¿eh? Y no se me está ocurriendo a mí, es lo que vengo estudiando y sé que es lo que se está discutiendo en el mundo. Una cosa es libre mercado y otra cosa es una sociedad de mercado. E incluso las economías de libre mercado tienen límites, tienen normas, tienen reglas. Es mentira que la que te vende Milei, que en los países desarrollados el Estado se retira y deja que las empresas hagan cualquiera. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un proceso de flexibilización de las normas financieras y terminó en el desastre del 2008. Pero además tampoco es cierto que se retira el Estado para todo. Elige el Estado en que intervenir. Ahí supuesto. entramos también en la cuestión servicios de inteligencia. Sí. Pero cierro la idea, los mercados autorregulados es algo que ya no corre, que solamente a Milei se le ocurre. ¿Viste? O sea, en ningún país del mundo los mercados... Prehistoria. Absolutamente. O sea, pero ninguno, en la Unión Europea, olvídate. Y no estoy poniendo esos modelos como ejemplos, ¿no? Porque tampoco es el modelo de sociedad que yo quiero. Yo siempre tengo como modelo las sociedades nórdicas, ¿no? Que se supone que son las más desarrolladas, las que logran un mejor equilibrio entre la democracia y el capitalismo. Pero dicho lo cual, países que ellos ponen como ejemplo, como Israel, por ejemplo, tienen lógicas completamente diferentes. A ver, han puesto el ejemplo de Alemania. Sí. Si Milei se llega a enterar lo que pasa en Alemania, se muere. Los sindicatos tienen un nivel de incidencia sobre los consejos de dirección de las empresas que acá parecería soviético. Estamos hablando de la Alemania capitalista, ¿no? El rol que tienen los movimientos sociales, el rol que tienen los partidos políticos, el rol que tiene el Bundesbank, o sea, todas las instituciones de ellos tienen un rol, la política tiene un rol
que a más de uno acá lo asombraría. Hasta en los alquileres. Y Claro. volviendo a lo que te preguntaba Flor, Perdón, y tu respuesta sobre el DNU en cuanto a prioridades, ¿ves un escenario? ¿Ves que algo esté cambiando para que se pueda generar esa mayoría? O te voy a reformular, en ese amplio universo del dialoguismo, el oficialismo blue, el Y hoy lo oficialismo veo para soft, peor. Lo veo todo peor. ¿peor que hace un par de meses? ¿Hoy más Sí. difícil que hace un par de meses? Sí. A ver. Y porque veo un sector de la oposición que está más interesada en tratar de sacarle algo al gobierno. ¿Viste? O alguna horita para la provincia, o algún carguito. Esa es un poco la que estoy viendo. No los veo asumiendo que el camino que eligió el gobierno es un camino desastroso y que hay que tratar de ponerle límites y controlarlo. Los veo más tratando de subirse a la ola libertaria. Así como ayer lo vi a Macri más libertario que nunca, Sí. a pesar de las críticas que hizo metodológicas, que son acertadas, pero la línea ideológica estaba muy corrida hacia la derecha, para lo que era el promedio de sus definiciones. También veo que hay un sector de la oposición no peronista que por ahí al principio marcaba algunas diferencias con Milei, que ahora está más dispuesto a sentarse a negociar con Franco. También hay un sector peronista que desde el comienzo negocia. Y también hay un sector del peronismo que está empezando a negociar con Franco. ¿Sabes por qué? Porque también creo que fue un error la idea que se instaló desde un sector de la oposición de que este iba a ser un gobierno corto, cosa que yo nunca creí ni alenté. Porque cuando vos instalás que va a ser un gobierno corto, en 6 meses se cae, qué sé yo, y el tipo obviamente no se cae, después hay un sector de la política que empieza a decir, che, ¿y si le va bien? Entonces por las dudas arreglemos. Pero que le vaya bien no significa que le vaya bien al país, significa que el tipo con baja inflación pero con alta desocupación, que es lo que todos pensamos que puede llegar a pasar si es que esto le va bien en esos términos, el tipo consigue ganar las elecciones de medio término. Entonces, como hay muchos que especulan en esto, dicen, mirá, no, se consolidó Milei, mirá, las encuestas le siguen dando bien, entonces hay un incentivo más para que yo me siente y arregle. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque la especulación en política, ¿viste?, va en contra de los intereses generales. ¿Y te parece que ese es el escenario que pueden llegar a votarlo quienes se beneficien por esa baja de la inflación y que quede afuera el universo que va quedándose sin trabajo, por ejemplo? Cuando vos hablas con gente que no lo votó a Milei pero que juega con Milei, eso es lo que te dicen, no es lo que yo estoy pensando, la aclaro a la audiencia, ¿eh? A ver, cuando vos hablas con los que se están acercando de a poquito a Milei, te dicen, y mirá si la pega. Y vos le decís, pero ¿cómo que la pega? Si va a destruir la industria, estamos generando una recesión increíble, la guita no alcanza. Y bueno, pero Menem religió y tenía el 18% de desocupación, había bajado la inflación. Che, pero está bien. Vos después le decís, mirá, Menem vendió activos, tomó deuda externa, tenía un partido político atrás como el peronismo, tenía la CGT adentro, o sea, tenía un montón de condiciones Sí, objetivas. tenía gobernadores, tenía la Corte Gobernadores, Suprema. la Corte Suprema, que Milei no tiene. Pero qué sé yo. Pero no está eso un poco descolgado de lo que... Digo, porque hay dos escenarios que para pensar ahí. Uno es si eso efectivamente a fines del año que viene es lo que le empieza a pasar, lo voy a decir feo, a la gente. O sea, si la gente empieza a sentir eso mismo que sienten algunos legisladores. Y después, si en todo caso quizá la gente no siente eso, pero no tiene dónde referenciarse y dice, bueno, Bueno, no lo sé, son todas especulaciones. Yo no creo que sea correcto tomar decisiones en función de esas especulaciones. Yo no las tomo, de hecho, a mí puedo hacer un cálculo, ¿viste? Che, a ver cómo le puede ir a Milei electoralmente, pero ni se me ocurriría tomar una decisión política y menos de fondo a partir de esa especulación. O sea, especulamos todo. La diferencia es cuando vos tomás una decisión en base a una especulación o cuando la tomás en base a tus convicciones. no, pero ¿Se lo entiende? decía en función de cómo se está construyendo hoy el peronismo o esa oposición que vos describís. Son 24 provincias. Y esto hay que entenderlo. La elección del año que viene son 24 elecciones provinciales. Entonces no es que hay una estrategia nacional, también hay una confusión, porque los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, algunos dirigentes hablan como si mañana hubiese elecciones presidenciales, y se equivocan, y eso fortalece a Milei. El año que viene hay elecciones parlamentarias. En la ciudad de Buenos Aires votamos senadores y diputados, en la provincia votan solamente diputados. Hay una lógica también más provincial que se hace sentir en ese tipo de elecciones. A Milei le fue mal, por ejemplo, en muchas elecciones provinciales donde no iba él en la boleta.
Hay partidos políticos que tienen alianzas provinciales que son distintas a las nacionales. Bueno, entonces hay una confusión ahí. Pero, insisto, creo que hay un error estratégico de parte de aquellos que instalaron que este era un gobierno que se caía. Éticamente es incorrecto, porque además la sociedad tiene derecho a señalarte como golpista si vos decís, este es un gobierno que se cae. Aunque pienses que le puede ir mal y que puede haber una explosión social, no lo podés decir. Y menos que parezca que lo estás incentivando. Y en segundo lugar, si yo fuese Santiago Caputo, que es el que se supone es el cerebro comunicacional del gobierno, Sí. sería El lo que autor yo de la trataría, narrativa. claro, sería lo que yo trataría de amplificar. Ahí tenés al peronismo golpista. Claro. Mirá, ¿querés que venga eso? Porque cuando vos analizás en profundidad al votante de Milei, que se empieza a dar cuenta que no hay resultados económicos, justifica su pertenencia a la Libertad Avanza diciendo no quiero que vuelva a lo que estaba. Y si vos recortás la oposición y mostrás un sector de la oposición que te dice este es un gobierno corto, ya está, tienen el boleto picado, se fueron, ¿sabés qué pasa con esa declaración? Fortalece el voto duro de Milei. Es exactamente lo contrario, lo mismo que hace Milei cuando desregula los mercados y va en contra de la libertad individual. ¿Viste que esa es una lógica que pretende ir en una dirección y en realidad va en otra? Bueno, hay un sector de la oposición que hace exactamente lo mismo, que queriendo mostrar dureza y firmeza contra Milei, fortalece a Milei. Leandro, quiero transmitirte un debate que surgió del que participé con un grupo de amigos y periodistas. Estábamos especulando con qué podía pasar después del resultado electoral del año que viene y había como dos grandes posiciones. La posición A es si a Milei le va bien, va a reforzar su actitud autoritaria. Y la opción B era al revés, es no, si le va mal va a reforzar la actitud autoritaria, porque si le va bien va a tener número en el Congreso, no va a necesitar ser autoritario. Bueno, había una opción C que era va a reforzar su posición autoritaria independientemente de cuál sea el resultado. ¿Alguna de las tres opciones te contiene? Yo creo que si le va bien va a reforzar su perfil económico. Este es el punto. Que él cree de verdad que el Estado es una organización criminal al cual tiene que destruir. Y hoy no puede destruir porque no tiene mayorías en el Parlamento y porque hay un montón de gente que le dice pará hasta acá, porque le pone límite. A ver, si vos estás en casa y no llegás a fin de mes, lo que yo te estoy diciendo te puede parecer raro porque ya sentís que está destruyendo todo. Pero créeme que se puede estar mucho peor, mucho peor. Entonces, si el tipo llegara a ganar las elecciones, yo creo que avanzaría con un programa mucho más agresivo de desmantelamiento del Estado. Y eso no es el desmantelamiento de las burocracias, que uno podría entender que haya que hacer un cambio, y que de hecho comparto que haya que hacer un cambio en la lógica burocrática del Estado. Si no, estamos hablando en los fundamentos éticos del Estado. Estamos hablando de la protección social, estamos hablando de los límites a los más poderosos, estamos hablando de las funciones que el Estado cumple para evitar que esto sea la ley de la selva. ¿Viste? Y ellos van en esa dirección. Hay una suerte de lógica darwinista donde el Estado se retira y la gente sobrevive de acuerdo a las capacidades que tenga para competir en el mercado. Y obviamente quien nace en una posición privilegiada tiene más capacidades que quienes no nacimos en esa posición privilegiada. Entonces es cristalizar una estructura social desigual. Por eso creo que es peligroso que el tipo tenga todo el poder, no solamente porque avance sobre las libertades civiles, que es lo que estás planteando vos, Sí. Nico. Yo creo que va a avanzar sobre los derechos económicos y sociales. ¿Entendés? Sí. O sea, yo no lo veo a Milei con la idea de ser un dictador, ¿viste? De un dictador del mercado. Es otra lógica, es la lógica anarquista. Lo veo con la lógica del Joker, que es igual de destructiva, por más que alguno haya romantizado el Joker, ¿viste? Porque parecía que era un rebelde que puteaba contra el sistema. En realidad lo que generaba era caos, desorden, individualismo, egoísmo, y era una sociedad hipercompetitiva donde ya la competencia era reemplazada por el concepto de guerra. Sálvese quien pueda. Y como dice el Fratelli Tutti, el Papa Francisco, dice, cuando es el sálvese quien pueda, después es todos contra todos. Claro. Termina así. Estaba pensando si también en ese escenario, a la vez, como no tiene gobernadores, decía Nico, no tiene tanto número en el Congreso, podría, si quisiera, la oposición, no sé si existe una sola cosa como la oposición, pero una parte de la oposición podría
hacerse fuerte si quisiera, darle una discusión adentro del Congreso, afuera del Congreso. El número que nosotros tenemos en la cabeza de la elección del año pasado ya no es el que tiene hoy. Porque él consiguió un montón de apoyo político después de las elecciones, acordando con distintos grupos. Sí, en los primeros meses. Y ahora, a ver, está bien, ayer hubo ruido con lo de Macri, pero la verdad que el macrismo es absolutamente funcional. El macrismo lo está corriendo por derecha, Milei. Supongamos que eso es parte del oficialismo. Claro. Exactamente. Segundo, hay un sector de la oposición que no tiene claro si el año que viene no va a tener que ir con Milei en la boleta. Gobernadores, diputados provinciales, que no tienen claro. Porque el argumento, ojo que nuestro electorado está con Milei, yo lo escucho mucho, no del peronismo, sino de esta oposición no peronista, que también son 30, 40 diputados, o sea que eso te juega y te determina. O sea, Unión por la Patria tiene 99 diputados. Vos para derogar el DNU necesitas 129. Metele que los 5 de la izquierda los tenemos. ¿Nos faltan cuánto? 25. Más de 20, claro. Y eso tenés que irlo a buscar a lo de Pichetto, ¿viste? Entonces, y ese bloque es un bloque heterogéneo. Sí. Y la gente de la coalición cívica, ¿viste? Un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Para algunas cosas son muy opositores, para otras cosas juegan muy en sintonía. ¿Viste? Entonces, no es tan sencillo, porque son jabonosos los actores, loco, esta es la verdad. O sea, y también tenemos sectores adentro de nuestro propio bloque que responden a gobernadores que están siendo apretados por el presidente de la nación, que dudan. Pero te voy a decir una cosa que yo, no para justificarlo, pero sí para entenderlo. Milei les dijo a los gobernadores en televisión, voy a fundir las provincias de aquellos que no se alineen con el proyecto nacional. En un contexto de recesión, chicos, a los gobernadores se le cae la recaudación y los tipos tienen que pagar los salarios de los docentes, de los policías y de los médicos. Si vos en cualquier provincia tenés paro de los policías, tenés paro en el hospital y tenés paro de médicos, ¿sabés qué? Vuela todo por el aire y muertos. Entonces, desde Buenos Aires, viste, sos un cagón. Cuando te toca gobernar y sabés que tenés un problema de recaudación fiscal y tenés la presión, mirá lo que pasó en Misiones. Finalmente fueron a arreglar, pero se te levanta la policía, es un quilombo, es el estado de naturaleza. La provincia de Buenos Aires es la más grande. O sea que vos entendés cuando el gobernador de Misiones, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Río Negro, el gobernador de Neuquén terminan aliándose con el gobierno de Córdoba. Entiendo la situación por la que pasan. Yo reaccionaría de una manera distinta. Trataría de hacer una liga de esos gobernadores apretados por el presidente para negociar en Fortaleza. Pero como el individualismo no reina solamente en la cultura del AMBA, sino es una cultura que se ha generalizado, es muy difícil conseguir la coordinación de dos actores parecidos porque les conviene más o sienten que les conviene más arreglar individualmente cada uno. O sea, hay una lógica de fragmentación e individualización en la sociedad que también se traduce en la política. ¿Entendés? O sea, y ahí hay un problema y no hay liderazgo político que logren articular. A ver, no hay una liga de gobernadores. ¿Ustedes se acuerdan que hace años hablamos de la liga de gobernadores? Que se juntaban y que definían. Y muchas veces la liga de gobernadores le ponía condiciones al gobierno. Hoy eso no sucede. Como tampoco sucede que haya disciplinas de bloque. Los bloques, el nuestro bastante disciplinado está, pero el resto de los bloques votan todos separados. La coalición cívica, por ejemplo, que es un bloque chiquito, en más de una oportunidad vota separada, el bloque de Pichetto ni hablar, los radicales votaron en 3. Entonces hay una lógica de fragmentación que hay que saber leer para interpretar cómo te tenés que mover. Estamos en diálogo con Leandro Santoro, que nos vino a visitar a los estudios de Futuro. Hay un planteo que nos hizo Nico en la transición la semana pasada, Julia y a mí, el viernes pasado, que quedamos en que lo íbamos a dialogar hoy, así que me anticipo y nos ayudas con los argumentos, que es... Se viene discutiendo, e incluso en muchas de las entrevistas que fuimos haciendo acá, muchos de los entrevistados nos dicen el mapa político cambió, la escena ya es otra, la discusión es Milei anti-Milei. Y Nico la semana pasada dijo, che, me parece que no cambió el mapa político a ese nivel. De hecho, en las elecciones, el ministro de Economía de un gobierno malo estuvo bastante cerca. Sí. Eso lo creo solo por mi fascinación por ser contracultural. Está vacío de argumento. No sé si lo estoy resumiendo bien. Bastante bien. ¿Pero cambió el mapa político o no cambió? Está cambiando. Porque sigue operando en la sociedad argentina y en la política la lógica peronismo-antiperonismo. Y también se complementa con esto que estás diciendo vos. Empieza a aparecer una lógica Milei-anti-Milei. Pero si bien hoy creo que empieza a prevalecer la discusión alrededor de la figura de Milei,
también es cierto que el cordón sanitario que se armó en Europa contra la ultraderecha, en la Argentina se armó contra el peronismo. Ujú. Se unieron muchos porque lo peor que no puede pasar es que gane el peronismo. Y entonces gente que no piensa como Milei, y que yo creo que incluso piensa más parecido al peronismo que a Milei, termina votando a Milei. O sea, vos decís se está armando porque los resultados de Milei van a llevar a esa discusión, a Milei anti-Milei. Claro, porque yo creo que la crisis económica va a ser tan grande que muchos de los que decían yo con el peronismo no iba a ningún lado, frente a la posibilidad de que a Milei le vaya tan bien que reelija, pueden llegar a ser capaces de repensar esas posiciones si somos inteligentes y generamos condiciones de coalición política. Porque también depende de lo que haga el peronismo y lo que haga nuestro espacio. Si nuestro espacio no revisa errores, nadie se va a querer juntar con nosotros. Si no revisamos cuestiones que son programáticas, candidaturas, metodología de trabajo, va a ser muy difícil. Leandro, el cordón sanitario, tomando esa cosa que sabemos que no es importable, que no es comparable, que es escenario distinto, pero ¿el cordón sanitario no fue el Frente de Todos? No. No fue juntar a el masismo con la Cámpora, con Cristina, con Alberto, con el PJ de las provincias, con la CGT, con los movimientos sociales, digo, un montón de sectores que... Eran todos peronistas, Nico. Todos esos eran todos peronistas. Se afiliaron en algún momento al peronismo, ¿no? Después hubo una diáspora peronista porque el kirchnerismo fue una expresión política tan intensa que mucha gente con coincidencias con, por ejemplo, Moyano, con coincidencia con Néstor y con Cristina, en algún momento se fueron, por ponerte un caso. Pero no, eso fue la reunificación de la tribu peronista. El cordón sanitario es que se consiga en la Argentina que haya un candidato que reciba el apoyo de Cristina y Macri al mismo tiempo. Ah, Y es eso lo que pasa en Europa, chicos. de Cristina y Macri, no Claro. Larreta, Macri. Claro. A ver, Macri había asumido en la Argentina la representación del Partido Popular de España, ¿viste? En algún momento él se mostró, incluso en el 2015 llegó a pronunciarse a favor de Hillary Clinton en Estados Unidos, antes de que ganara Trump, y hay un reportaje muy hermoso que les recomiendo que vean con Jorge Lanata, donde él dice que lo conoce a Trump y que Trump era un chanta, que hacía negocio con el padre, que estaba loco, que hacía barbaridades con las mujeres. Véanlo porque es muy interesante, porque en poco tiempo después que gana Trump y Trump empieza a cambiar la política global, 2016-2017, el PRO se empieza a correr cada vez más a la derecha de lo que ya estaba. Entonces, por ejemplo, en España está más cerca de las posiciones de Vox que de las posiciones del PP. A pesar de que eso no lo dicen tanto, pero te das cuenta que así funcionan. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos dejaron de ser republicanos moderados a pasar a ser del Tea Party. Entonces, de los tipos que son los más reaccionarios que defienden a Trump, ¿no? Hubo una evolución o una involución desde mi perspectiva ideológica del PRO que lo llevó a esa posición. Pero lo cierto es que al radicalismo le pasó algo parecido. O sea, el radicalismo tendría que haber depuesto sus viejas disputas ideológicas y metodológicas con el peronismo en pos de evitar que un extremista ultraderecha llegue a la presidencia, y no lo hizo. Y digo, no lo hizo con un candidato que prometía permitir la venta de niños o que decía que el Estado era un pedófilo en un jardín de infantes con un bebé envaselinado. Yo, chicos, después de esa declaración dije, acá se terminó Milei, se terminó el antiperonismo, supongo yo que la gente racional de los otros partidos políticos va a decir esto no puede pasar en la Argentina y aunque no les guste van a terminar confluyendo en un único candidato. No pasó. ¿Y por qué no pasó? Y básicamente me parece que hay un nivel de especulación y hay una mediocridad en la dirigencia política que juega tan en la chiquita, con tanto miedo que le hagan bullying en La Nación Más, ¿viste? Que no han podido, salvo honrosas, y en el periodismo lo mismo, ¿eh? En el periodismo lo mismo. Yo conozco mucha gente que siendo de derecha, sabiendo que no piensa como Milei, termina justificando a Milei porque se quiere acomodar, como hay otras excepciones, que las quiero poner para que se entienda, porque por ahí es más claro, que han demostrado que tienen dignidad, que siendo liberales de derecha se dieron cuenta que Milei era un peligro para la democracia. Por ejemplo, Longobardi. Total. Desde María el primer Laura Santillán. bueno, sí, pero María Laura también, por supuesto. Pero yo a Longobardi, que lo escuchaba siempre cuando estaba en Radio Mitre, veía cómo alertaba a Milei, lo llamaba lunático y lo comparaba con Trump mucho antes de que Milei tomara el volumen que tomó. Y cuando tomó el volumen que tomó, redobló la apuesta y si se tuvo que ir del medio, se fue y piensa lo que piensa. Esa actitud de un tipo de derecha, conservador, muy alejado de nuestros valores,
tendría que haber sido imitado por el equivalente en la política. Obviamente, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de gente que por ejemplo, Cristina hablaba muchas veces de Pinedo como un caballero, y que lo es, ¿no? Fueron muy pocos los que plantearon, yo soy liberal, creo en el libre mercado, creo que el Estado tiene que ser más chico, pero esto que está planteando Milei acá es un delirio. Y creo que eso es un problema de la dirigencia política. Bueno, perdón, se me viene, no con una gran relevancia en ese espacio, pero sí que le escribía los libros, se me viene a Beluto a la cabeza. Claro, se fue a la Poniendo mierda. un límite ahí, claro. Por supuesto, ¿no? Y López Murphy, qué sé yo, digo. Sí. Ricardo es un tipo que fue neoliberal desde el principio, si se quiere, y marcó diferencias. Y hay gente también, hay economistas, por ejemplo, de la ultraderecha que han planteado diferencias con Milei. Tipo del SEMA, Carlos Rodríguez, un tipo muy duro de la ortodoxia económica, que tenía una posición muy de derecha en materia económica, pero que alertaron, inclusive al principio con alguna expectativa con Milei, pero que finalmente terminaron alertando del peligro que representaba tener una persona con las características de Milei en la presidencia. ¿Seguís creyendo, Leandro, que hay que buscar desde el peronismo, desde Unión por la Patria, el Frente de Todos, un acuerdo con Martín Lustó hacia Buenos Aires? No es que crea que haya que hacer un acuerdo con Lustó, porque eso es resumirlo. Yo creo que hay que construir un gobierno de unidad nacional, bien amplio, programático, pero que consiga resolver problemas que son estructurales y que en la Argentina no podemos resolver. Y en la ciudad lo mismo. Y obviamente yo aspiro a que, no Martín, sino que el radicalismo pueda confluir con este espacio político, o que nosotros podamos confluir en un espacio mayor, para tampoco poner a nuestro propio espacio en el centro, para no quedar tan soberbio. Porque hay que armar algo nuevo, chicos. Yo creo que hay gente que laburó con Horacio Rodríguez Larreta que es muy valiosa en la ciudad. Creo que hay dirigentes provinciales que son muy valiosos a nivel nacional, que tienen sus propios partidos provinciales. Creo que el radicalismo es un partido que tiene su tradición democrática y que en algún momento debería pesar como para poder construir una nueva mayoría social que le dé a la Argentina un camino de desarrollo económico, modernización y justicia social. Y bueno, pero en esa descripción que vos haces del PRO, ¿el radicalismo hoy es más de Loredo o es más Lustó? Está en pelea, está en partido en tres. O sea, hoy el radicalismo, por ejemplo, la Cámara de Diputados, a veces votan tres cosas distintas. Digo, yo hay tipos que valoro mucho. A Facundo Manes, lo valoro. Facundo Manes ha tenido actitudes muy nobles y también, obviamente, ha tenido disciplina partidaria. Y cuando uno lo encuentra en la disciplina partidaria, se siente más alejado, pero no puede dejar de ver que piensa parecido a nosotros. Pero también hay algo ahí que ahora por ahí no se nota tanto, pero en las discusiones al principio de esta gestión se veía que también para muchos el peronismo, el kirchnerismo todavía es mancha. Entonces no saben muy bien a dónde... Claro, eso es lo que decíamos al principio. Pero a ver, acá lo que hay que tener claro es que hay que construir algo nuevo. Miren, yo estoy tratando de explicarlo las últimas semanas porque me parece que es clave para que las compañeras y los compañeros por lo menos entiendan cuál es mi posición en relación a esto. La sociedad se fragmentó. Así como ustedes, por ejemplo, en medios de comunicación trabajan en segmentos, porque son conscientes que hay comunidades digitales que tienen consumos culturales parecidos y diversos, y que entonces el mensaje de ustedes puede llegar más fácil a un target que a otro, a un segmento social que a otro. Bueno, lo mismo pasa en la política. Las identidades culturales se fragmentaron. ¿Quiénes gobiernan? Los que logran construir mayorías y sostienen esas mayorías. Entonces es cómodo hablarle a una minoría intensa. Es difícil articular una mayoría heterogénea, pero gobiernan quienes articulan una mayoría heterogénea. En general, esas mayorías heterogéneas se consolidan en el tiempo cuando hay un gobierno que resuelve problemas. Vos armaste una mayoría, al principio más o menos, el gobierno, lo que le pasó a Néstor, ¿no? 22%, empieza a resolver quilombo, se consolida, cristaliza un 40-45 de voto duro y con eso puede llegar hasta el 55%. Lo mismo tenemos que hacer nosotros entendiendo que hay identidades políticas en la Argentina que tienen prejuicios y que esos prejuicios operan a la hora de tomar decisiones. Hay algo lo que te preguntaba Flor recién que me parece que tiene un punto, Leandro, que es más allá de las diferencias respecto a ideas, respecto a modelos, se ha hecho, sobre todo en los últimos 20 años, mucho daño desde el carácter personal. Claro. Es decir, no es que se ha dicho desde algunos sectores al kirchnerismo, no, sos populista o no estoy de acuerdo con las, no sé, con lo que se te ocurra, sino que le dijeron básicamente dos cosas: sos corrupto y sos antidemocrático. Entonces, ahí hay un límite. O sea, ¿cómo volvés de un sos corrupto y sos antidemocrático? Y propongo la máxima de Cristina Kirchner.
Ofensa, Seis 6 meses, prescribe. Seis Porque si no meses es imposible. A ver, yo trato todo el tiempo de no insultar a nadie. Ustedes me ven, o sea, Sí, sí, sí. cuando tengo una diferencia muy profunda con alguien trato de no mencionarlo. Y no para no pelearme por cagón, simplemente porque entiendo que si estoy diciendo que la sociedad es heterogénea, que hay que construir una mayoría, es obvio que en algún momento con alguno que tenga una diferencia profunda me voy a tener que encontrar. Porque si no es la disolución nacional. Si no, digamos, los únicos que van a poder construir una mayoría son los fanáticos extremistas de la ultraderecha, que como diría mi amigo Alejandro Grimson, el gobierno de Milei es una circunstancia, pero la ultraderecha es una época. Estamos en una época de sociedades que se organizan, que se polarizan y que el polo de ultraderecha es el que más se consolida. No está pasando acá nada más, pasa en todo el mundo. Entonces el laburo de los que estamos enfrente, desde la izquierda democrática, la centroizquierda, el progresismo, el populismo, llámenlo como quieran, es tratar de hacer un ejercicio para juntar segmentos diferentes. Que además por eso me rompe tanto los huevos a mí la lógica fanática de los propios. Porque es expulsiva. A ver, yo no entiendo, por ejemplo, un sector del peronismo que se ha puesto antifeminista. No lo entiendo. La culpa es todo de la mina, del aborto. Pero eso, viste, no lo entiendo. Pero ¿cómo es? ¿La igualdad de género va en disidencia con la idea de la justicia social? ¿Dónde está la explicación para eso? ¿Saben dónde está la explicación? Que hay un sector de la política, de todos los partidos políticos, y en el nuestro también, que plantean que hay que calcular cómo evoluciona la sociedad para no quedar en disonancia. Entonces, si uno percibe, porque escuchan el viento, que se han todos vuelto un poco más fascistas o se han vuelto un todo poco más antiprogresistas, entonces conviene acomodar el discurso hacia ese lugar porque así ahí va el viento. La ola, claro. No va loco esto. Entonces, acá lo que hay que tener es racionalidad política. ¿Viste? Y la racionalidad, yo ayer lo decía, hicimos un acto muy lindo con Natalia Lazota. Nati decía, la política tiene que volver a enamorar, ¿no? Obviamente, le digo, sí, Nati tiene que volver a enamorar, pero también tiene que lograr convencer. Primero convenzamos y después enamoremos. Persuadir, decía Perón. Exactamente. Porque, y Alfonsín. Sí. Estoy persuadido. ambos dirigentes populares consiguieron eso. Vos primero tenés que, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro proyecto de país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pensamos? Nosotros creemos en la producción, en el trabajo, en la inversión en la ciencia y la tecnología. Bueno, tenemos un modelo en la justicia social. El Estado tiene que cumplir un papel. Bueno, más o menos estamos de acuerdo en esto, sí. Vamos a tratar de construir una mayoría. Chicos, a ver, para construir una mayoría, expulsar al feminismo, expulsar a las diversidades, expulsar a los progresistas, expulsar a los que no cantan la marcha peronista, expulsar a los que alguna vez votaron otra cosa. No va. Hago una más y le dejo a Nico la última. ¿Qué hay que hacer o cuál es tu idea de lo que debería pasar con los diputados libertarios que fueron a visitar genocidas a la cárcel y lo han reivindicado? Para mí es una barbaridad. Qué sé yo, una barbaridad. Ni siquiera son fascistas, para mí son ignorantes. Que es peor. Bueno, pero ahí circuló una reivindicación sí. de que no, es una barbaridad. Bueno, ahí va a haber un proyecto para que los va a proponer la expulsión de ellos. Expulsión, no sanción, expulsión. Sí, a mí, qué sé, la verdad no lo puedo creer. Me parece tan bizarro. Yo cuando escuchaba a la diputada diciendo, yo nací en el 93, no sabía quién era Astiz. Te juro por Dios, ¿viste? O sea, siento a veces que vivo en una película. Entonces, no sé cómo responder a semejante barbaridad. No sé cómo responder. Estoy empezando a ver que la Libertad Avanza se está despegando de eso. Ojo, una parte, sí. Una parte. Ya inclusive mandaron a decir, porque ahí hay una interna Milei Villarruel. Entonces, me parece que Milei está aprovechando este episodio para cobrarle una factura a Villarruel, que es la que es amiga de los procesistas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso de no caer en esa trampa, porque, ojo, quien piense que mañana, si a Milei le va mal, lo que viene es una alternativa peronista, lamento decirle que tiene por lo menos un razonamiento ingenuo. Porque así como están las cosas, si a este tipo le va mal, probablemente así como están hoy las cosas, no digo que mañana vayan a estar igual, pero así como están hoy, la gente que lo acompaña podría buscar incluso una alternativa más reaccionaria y más de ultraderecha. Entonces hay mucha gente que te dice, che, Milei es un loco. Y sí, tenés razón. Y habría que poner una mina... Imagínate un tándem Macri-Villarruel gobernando la Argentina, más racionalidad, con equipos, con una persona emocionalmente más estable. Entonces, ojo que en esa interna también se puede jugar la sucesión de este proyecto, que va a fracasar porque está mal la mirada económica y social, pero también va a fracasar porque hay una forma de gestionar las cosas que no va. Entonces, no sea cosa que la conclusión sea, el problema no eran las ideas de Milei, sino era la mala gestión, y entonces terminemos en la conclusión de que hay que poner una persona que gestione mejor y que sea más seria, porque las mentiras se construyen con medias verdades.
Esto es desesperante, por eso no hay que caer en lo blanco y lo negro, hay que ser más inteligente. Están armando también un sector de la derecha una construcción para reemplazarlo a Milei por si llega a fracasar por los problemas de gestión y por los problemas de la orientación económica, adjudicándole todos los problemas de gestión exclusivamente. Entonces van a buscar una figura como Villarroel o como cualquier otra que exprese la continuidad del mismo proyecto con una expectativa renovada. Y la última de parte, Lean. En esto que decías de lo que citabas de Alejandro de Grinson respecto a que la ultraderecha está, más allá de la circunstancia Milei, ¿crees que hay un cambio en la forma en la que nos vinculamos también o son minorías ruidosas? Lo voy a poner de otra manera. Las personas crueles, violentas, misóginas, discriminatorias, ¿son más que hace un tiempo o simplemente las escuchamos más ahora? No, están validadas. Son más y las escuchamos más, las dos cosas. Obvio. No es que solamente tomaron notoriedad pública porque ganaron seguidores en Twitter. Son más. Yo conozco gente... A ver, tengo la suerte de tener una compañera que es muy linda, ¿no? Y mi mujer me dice, me están bardeando más en la calle de lo que me bardeaban hace un año. A vos te va a pasar lo mismo. Que le dicen cosas. Claro. No por peronista, No, sino por mujer. Claro, ¿entendés? Lo que se había terminado o no salía tanto. Claro. Y seguro que a muchas de las oyentes les debe pasar lo mismo. Yo por eso voy con el auricular. Mi mujer hace lo mismo, boluda. Sí. Mi mujer hace exactamente Ya lo mismo. está, Va con auriculares para no escuchar la barbaridad que le dicen. Pero mira, te das cuenta que ahí hay algo. Y las chicas que deben estar escuchando esto deben saber que estamos diciendo la verdad. Entonces, pasa con eso y pasa con otros sectores sociales que también, que en algún momento habían ganado márgenes de libertad y de igualdad y que hoy esta ultraderecha siente que se la tiene que cobrar. ¿Entendés? O sea, para mí con el colectivo LGTB pasa lo mismo, ¿no? O sea, en Europa pasa con los inmigrantes. Acá no pasa tanto con los inmigrantes, pero no pasa tanto. Pero en Europa es muy, muy marcado esto. ¿Cómo no va a ser más agresiva y más violenta la sociedad si se legitima desde el poder, Nico? A ver, no es gratis que el presidente diga cualquier barbaridad. Yo ayer cuando le escuchaba a Macri, bancando la forma de comunicarse de Milei, pensaba hacia adentro mío, qué error que está cometiendo este tipo. Porque Macri representaba un sector de la sociedad que no necesariamente era así de violenta como Milei. Era otra cosa. Eran conservadores, de derecha. Pero, a ver, hace 5 años atrás hubiese sido impensable que cualquier dirigente político agreda a las personas que agrede Milei sin que tenga sanción social. Y hoy no solamente no tiene sanción social, sino que tiene celebración de un sector de la sociedad. ¿Viste? ¿Qué es eso de suponer que porque el tipo te insulta es valiente, es auténtico? Sí, es auténtico, es genuino, por eso la gente lo banca. ¿Por qué? Porque no tiene frenos inhibitorios. Pero esto es una cosa de loco. O sea, celebramos el desborde emocional como si fuera una virtud. Entonces, ¿y cómo eso no va a tener una consecuencia en los colegios primarios, secundarios, en las facultades? Por supuesto que las tiene. ¿Me entendés? Por supuesto que las tiene, porque si el presidente de la nación valida cualquier cosa, puede decir cualquier cosa, ¿cómo el tipo va a España y le dice en el país en otro país, usted es un corrupto, cualquier... ¿A quién se le ocurre? A ver, yo puedo tener una diferencia con vos, pero no se me ocurre ir a tu casa y putearte, Nico. No voy a tu casa directamente, ¿me entendés? O sea, son cosas elementales, o sea, la derecha no hacía estas cosas antes. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con Trump. Trump validó la mentira, por ejemplo. Y los republicanos que toda la vida, viste, habían sido antidemócratas y muy reaccionarios y muy conservadores, un sector se sumó al trumpismo y un sector lo mira diciendo no puedo creer cómo está pasando esto. Bueno, es un fenómeno global, creo que no hay que bajar los brazos. También un mensaje optimista para la gente, son modas, chicos. O sea, son ciclos, todo lo que va vuelve, o sea, y está claro que cuando vuelva para este lado tendremos que ser más inteligentes de lo que fuimos la vez pasada para evitar que una acción genere una reacción tan nefasta. Hay que tratar de conservar la calma, el equilibrio emocional, valorar la racionalidad, valorar el amor, que muchas veces cuando uno dice el amor es tibio, flojo, no, las pelotas. Si no hay amor no se puede construir nada. Que no haya nada. Claro, que no haya nada, como diría el indio. Y finalmente, viste, entender que acá lo que hay que construir es en la diversidad. No vamos a conseguir que espontáneamente se homogeneice una masa que nos permita llevar un proyecto puro hacia el poder y transformar desde ahí las estructuras sociales. No va a pasar eso.
Es un laburo, hay que juntarse con gente que piensa distinto, hay que perdonar algunas cosas, o como diría Mirta, viste, sin olvidar, pero viste, hacer el ejercicio para juntarse. No hay otra. Viste, yo sé que viene un loco y te dice, no, hay que cobrar todas las facturas, hay que hacerlos mierda. Cuando vos estás muy roto personalmente, o cuando estás quebrado personalmente, te da cierta tranquilidad que una figura paternalista te diga eso. ¿Viste? Porque decís, bueno, alguien me va a cuidar y me va a proteger. Ahora, por esa lógica empeoramos la situación. Claro, está bien. No hay otra forma, loco. Bueno, Nos visitó el diputado Leandro Santoro. Gracias, Leandro, por venir. muchas gracias. Futurock.